Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como habíamos quedado, les voy a pasar la clase que correspondería al día de ayer. Voy a conectar mientras mis auriculares. Vamos a empezar a abordar con eh, estos conceptos de costos, ¿no? Eh, Son conceptos mm, o, o- o descripciones básicas que nosotros los vamos a utilizar después en las planillas. Entonces voy a aprovechar la clase virtual para hablar de todo lo que es conceptual y la clase presencial para ver el tema de la práctica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de costo, hablamos de todo lo que tenga que ver con un índice o un índole económico que se trabaja en relación a los objetivos que están propuestos dentro de la empresa, ¿sí? Acuérdense que los objetivos están abordados conjunto con la misión, visión y valores de la empresa. Decíamos que siempre el objetivo final de la empresa, según la definición que nosotros pudimos abordar en la primera clase, decíamos que era cumplir con los objetivos, y yo le decía que cumplir los objetivos básicamente es generar ingresos. Bueno, los costos están entonces siempre relacionados con el índole económico y siempre va a estar relacionado a la vez con el logro de los objetivos de la empresa. ¿Cuáles serían los objetivos de la empresa o los objetivos principales de la empresa? En este caso estamos siempre hablando de las empresas eh, de las empresas gastronómicas, ¿no? La primera parte, bueno, pagar el sueldo del personal en general, la compra de materia prima, pagar impuestos y servicios y obtener fondos para financiamientos de los proyectos a futuro, ¿sí? Que pueden ser ampliación, puede ser comprar nuevas maquinarias, etcétera, 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 dependiendo cuál es mi objetivo. Entonces, vamos a clasificar estos costos según la variabilidad, es decir, los costos variables o los costos fijos. Los costos fijos son todos aquellos que permanecen constantes. Esto se lo expliqué en clase, pero bueno, lo repetimos. Van a seguir constantemente, es decir, yo lo voy a tener mes a mes, ¿sí? Y no va a estar directamente relacionado con el nivel de ventas o de actividad de la empresa, ¿sí? Es decir, que no importa si este mes obtuvimos ganancias o pérdidas, ¿sí? Estos costos hay que asumirlos de cualquier manera, ¿sí? Si queremos que el negocio esté abierto, ¿sí? Si no entramos en deudas y lógicamente después nos consumen los intereses de esas deudas. A esto entonces lo vamos a denominar costos fijos. Y los costos variables son los que dependen directamente con la venta o con la actividad que yo esté realizando, es decir, que si un mes se vende mayor cantidad de cosas al mes anterior, este va a variar de números, digamos, ¿sí? Puede ser mayor o menor. Entonces, los costos de materia prima varían indefectiblemente con respecto de un mes al otro, puesto que a mayor cantidad de venta, mayor cantidad de necesidad de materia prima, y a menor cantidad de venta, menor cantidad de materia prima, ¿sí? Es decir, que va a estar relacionado, en nuestro caso, directamente con el tema de la cantidad de platos que yo esté vendiendo. La identificación con la otra forma es de identificación con una actividad o producto que se denominan costos directos o indirectos, que serían los costos directos, aquellos que son o se pueden ser identificados y medidos fácilmente con una actividad. Por ejemplo, todos los pagos que son efectuados a los trabajadores que estén directamente relacionados con el proceso productivo, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, todo el equipo de cocina y de salón. Los costos indirectos serían aquellos que no pueden ser medidos o identificados fácilmente con la actividad o el producto que estemos realizando. Por ejemplo, en este caso, la luz y el gas que utilizamos, ¿sí? Entre otros. Digo la luz y el gas porque siempre estamos hablando del tema de la cocina. Entonces, la definición de gastos, si nos vamos a la definición, sería el desembolso que necesitamos para mantener abierto o en marcha o funcionando nuestro negocio. Dentro de los gastos más relevantes encontramos los que son los gastos operativos, ¿sí? Es decir, todos los gastos que me mantienen la estructura para que pueda seguir operando. Digo, la estructura tanto física, en cuanto a lo que tenga que ser material, ¿sí? Como humana, ¿no? Y después también el tema de transporte o la depreciación de la maquinaria o del equipo y la amortización de los gastos de instalación. Nosotros cuando hablamos de depreciación, que tómanlo en cuenta porque lo vamos a ver mucho en la planilla cuando hablamos de depreciación anual,
uno habla de la cantidad que se gasta algo. Yo por el uso estoy generando un gasto en el equipo y llegado un momento o tengo que cambiar el equipo o tengo que hacerle mantenimiento o tengo que hacer algún tipo de refacción. Bueno, eso tiene que ver justamente con el tema de lo que se denomina depreciación. Y por el otro lado, la amortización, que es justamente cubrir el costo de compra de ese equipo y de mantenimiento de ese equipo, ¿sí? ¿En qué se diferencia un costo de un gasto? Que básicamente el costo no se va a recuperar, ¿sí? Perdón, el costo se va a recuperar porque uno hace una inversión que luego se recupera con la venta de ese producto, en nuestro caso, producto barra servicio, y en el caso del gasto no, ¿sí? El gasto vos lo haces, por ejemplo, se te rompió una maquinaria y vos tenés que hacer un desembolso que no vas a recuperar, ¿sí? Porque si no se hubiese roto esa maquinaria, nosotros seguiríamos trabajando. Ahora, en el caso del costo de una materia prima, yo esa materia prima la voy a elaborar y posteriormente cuando la venda voy a recuperar ese dinero, ¿sí? ¿Cómo se determinan o cómo se va a dar la determinación de los costos? En primer momento, la determinación de los costos nos va a facilitar el proceso de tomar decisiones, ¿sí? Nos va a facilitar la toma de decisiones o la toma de decisiones por un lado y la otra es el control de inventario general de los materiales que vamos a tener, ¿sí? Nos permite controlar si la operativa que nosotros estamos realizando dentro de la cocina es la operativa corriente, es correcta y es eficiente, además, ¿sí? Nos va a permitir establecer los precios de venta y las políticas comerciales, que eso tiene que ver con el punto de equilibrio, que es lo que vamos a ver más adelante en clases presenciales, y nos va a permitir además posibilitar, plantear y controlar nuestro negocio. Planear es en cuanto a si yo voy a poder tener la posibilidad de hacer una extensión o adquirir más personal o modificar mi carta, ¿sí? Esto tiene que ver muchísimo con lo que nosotros estuvimos viendo con respecto a el tipo de servicio que yo puedo utilizar, si puedo hacer eventos, no puedo hacer eventos. Bueno, es bastante amplio, digamos, lo que me va a permitir el tema de los costos, ¿no? El sistema de control y optimización de costo va a permitir seleccionar correctamente a los proveedores. Recuerden que nosotros en el ejercicio decíamos, elegimos al proveedor número tanto por mejor calidad y precio y bla, 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 bla. Bueno, parte de eso sale de acá, ¿sí? Del sistema de control. Además, no desperdiciar la materia prima en forma desmedida. Recuerden que yo les había hecho mirar un video en donde había exceso de desperdicio de materia prima. Y lo vimos también cuando vimos la planilla de presupuesto. Por eso esto es como lo vamos al final. ¿Sí? Realizar un correcto almacenamiento para porcionar de manera estandarizada. Y acá vamos a ver que cuando nosotros en uno de los ítems, que de hecho lo vemos también en la parte de práctica, nosotros trabajamos con recetas estandarizadas. Cuando hablamos de recetas estandarizadas, yo hablo de que la receta siempre salga de la misma manera y me utilice la misma cantidad de materia prima. Yo para eso puedo porcionar esa materia prima, ¿sí? Primero para facilitar. El punto de equilibrio, dijimos que yo esto se lo había creo que diagramado en la primera clase, es el momento en donde la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias, es decir, que el beneficio que tiene la empresa en ese momento es igual a cero, es decir, llegó a equilibrio, por eso justamente se llama punto de equilibrio, y de ahí en más lo que se genere va a empezar a ser materia prima. El punto de equilibrio son los costos fijos dividido por la contribución marginal o el margen de contribución. Estas son las siglas que vamos a trabajar. P es punto de equilibrio, CF es costo fijo, cont marginal o CM es contribución marginal, ¿sí? O margen de contribución, MC también se lo puede llamar, que básicamente no es más que lo que es el precio de venta, ¿sí? O sea, restándole al general, restándole los costos, y esto me va, el costo variable, que sería el unitario variable, que es el costo de producción, que nosotros después lo vamos a ver a este diagrama tan sencillo, así visto en 4 o 5 siglas, lo vamos a volcar a una planilla en donde nosotros va a ser un poco más llevado, digamos, a lo práctico.
¿Lo pueden trabajar en una planilla de Excel? Sí, tranquilamente se puede trabajar en una planilla de Excel. La realidad es que la gran mayoría de los sistemas de gestión trabajan ya de manera automática. Uno carga los datos y básicamente te tiraría el costo de venta, pero bueno, como dijimos, los sistemas de gestión son extremadamente caros y ahora están dolarizados muchísimo más. Entonces, la contribución marginal va a ser la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario, ¿sí? Es decir, que si nosotros diagramamos, va a ser CM es igual a precio de venta, o P directamente, ¿sí? Menos CBU, con B corta, no es el CBU, la clave bancaria única, sino el costo variable unitario, ¿sí? Esto lo vamos a ver, no se preocupen porque lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? ¿Por qué el margen de contribución? Porque nuestra empresa contribuye en los precios de los productos a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, ¿sí? Que es la finalidad de cualquier empresa, es decir, generar, cuando hablamos de utilidades, hablamos de ganancia, ¿sí? Eh, si bien la palabra correcta dentro de lo que es la parte administrativa son utilidades, nosotros lo vamos a denominar ganancia, pero bueno, se dice utilidad porque esto tranquilamente puede ser a modo de inversión y no necesariamente de ganancia, ¿sí? ¿Qué es el precio de venta? Básicamente es el valor de todos los productos o los servicios que nosotros vendemos. El precio de venta es el costo, ¿sí? Total del producto más la ganancia, ¿sí? Es decir, todo lo que me sale a mí sumado a lo que yo quiero generar como ganancia. ¿Bien? Desde que se compran hasta que llegan los platos de los alimentos, sufren pérdidas, limpiezas, cocción, etcétera, tanto en volumen como en peso. Existen las tablas que cuantifican. Por ejemplo, las carnes, esto lo habrán dado con Fabio, pierden alrededor de un 30% durante la cocción, que tiene que ver también con el tipo, el método de cocción, si hacemos por disolución, ¿sí? O concentración, eso también va a variar bastante, mientras que los pescados aproximadamente cerca de un 40, 400 dice ahí, no, hasta de un 40%, ¿sí? Entonces fíjense que es muy importante esto porque por eso yo muchas veces arranco con un bife de 400 gramos y termino teniendo un bife de 350, incluso a veces un poco menos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de grasa y el tipo de carne que estemos trabajando y el método de cocción con el que estemos trabajando. Esto también va a llevar a que se analicen otros tipos de costos, que son, por ejemplo, el tema de los costos que nosotros denominamos dentro de la administración costos ocultos, que no pueden ser de lado, ¿sí? Que, por ejemplo, son cuando se rompe una vajilla, ¿sí? Cuando tenemos que comprarle la ropa al personal, ¿sí? Cuando tenemos que lavar la ropa del personal, si es que lo hacemos dentro de la empresa, ¿no? Es imprescindible que tomemos estos gastos y que estén calculados dentro de los costos fijos, que nosotros lo vamos a denominar otros gastos cuando lo vayamos a hacer, ¿sí? Las recetas estándares, que era lo que le estábamos hablando hace un rato, sí, es uno de los aspectos claves dentro del éxito de los establecimientos gastronómicos, permite costear totalmente los platos. Nosotros creo que es el segundo punto que hacemos es receta estándar, ¿sí? Cuando empecemos a hacer el análisis de la planilla de punto de equilibrio. Permite entonces costear y estandarizar los platos y logrando así que se optimice todo el trabajo de la cocina. El formato básicamente de una receta estandarizada, ustedes lo tienen, es el que trabajamos siempre en clase, pero básicamente es el nombre de la receta, la cantidad de porciones, la cantidad del número de porciones, el tiempo de preparación aproximado de la receta, y después de ahí vamos a ver el tema de los ingredientes, la unidad de compra, la cantidad de compra, ¿sí? En los kilogramos, el precio unitario, el costo y el precio total. Eso después lo vamos a hacer, no se preocupen porque lo hacemos en un cuadro bastante sencillo. Después trabajamos sobre lo que le decía, la técnica de elaboración o el procedimiento de elaboración, la temperatura en que el plato debe ser servido al comenzar, ¿sí? Todos estos son modelos y fíjense que acá trabajamos como conceptos principales. Hablamos de estándar, que es la receta completa en la cual se indican todos los ingredientes o preparaciones de sus recetas. ¿Qué se utilizan? Las complementarias son las recetas para aplicar cómo realizar alguna subreceta que se necesiten para la receta estándar. Por ejemplo, salsas, fondos, preparaciones previas. Es decir, que por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé,
pan de leche, que se me ocurre que hicieron los de primer año ayer, la pastelera, la crema pastelera es una crema, que es, perdón, es una receta que es complementaria, ¿sí? Entonces después ahí vamos a ver el tema del nombre de la receta, el nombre del platillo, la bebida a elaborar, la clasificación, el rendimiento, el tamaño de la porción, el número de porciones, los tiempos de preparación, el tiempo de preparación, el tiempo de cocción, la temperatura de servido, el costo total de los insumos, el costo unitario, el precio de venta sin IVA, el porcentaje de costo de utilidad bruta, la utilidad, el precio de venta, el peso bruto, el peso neto, la utilidad, la porción, el costo unitario, el porcentaje de rendimiento, el importe, la técnica, la presentación, que lo vimos en la clase anterior, ¿sí? El equipo para la producción, es decir, los costos, el costo del personal, la mano de obra, ¿sí? El equipo de presentación y el aporte nutricional. Todo esto es complementario a uno que es una receta estándar, ¿sí? Tienen también que tener en cuenta la merma, que es básicamente la pérdida, ¿sí? Puede ser por jugo o puede ser directamente por calor, de la parte física del alimento, es decir, cuando se reduce, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula la merma? Se puede calcular a través de el peso de la mercadería que está con piel o con grasa a cuando se le retira todo eso, ¿sí? Luego el peso de cuando está limpia ya y el peso cuando sale de la cocción, ¿sí? Entonces, esos son las mermas que nosotros vamos a tener, ¿sí? El peso se resta lo que pesaba antes a lo que pesa después, o lo que pesaba antes de la limpieza y lo que pesa posterior a la limpieza, ¿sí? Esas son cuestiones que ustedes lo van a ir parsando y después lo multiplicamos por 100 y eso le va a pasar de kilogramos a porcentaje. Es una regla de 3 simple. Trabajando entonces de esto, sí, vamos a ver que en base al peso bruto, cantidad real, se calcula el costo y se termina de complementar el cuadro. Bien, esto todo no se preocupen porque justamente estamos hablando de cuadro con el tema de la planilla de punto de equilibrio. Esto no me voy a detener ahora porque en realidad esto nosotros no lo vamos a llegar a trabajar, pero si quieren, dice el cálculo de bebida por botella es muy importante, en este caso saber cuánto nos rinde una botella, qué nos sale para preparar un trago, en el caso que tengamos un servicio. Existen algunas bebidas que debido a su tipo de presentación es recomendable costearlas por botellas, por ejemplo una cerveza o la botella de agua, una botella de vino, a pesar de que en algunos lugares se venden vino por copas, ¿sí? Porcionado. La tablita es más o menos así, ¿sí? Fíjense que me va a decir el artículo, el nombre del artículo, la codificación, que eso puede estar o no, ¿sí? La codificación eso va en relación a cómo se lo cargó en el sistema, ¿sí? Luego la cantidad que tiene, el costo unitario y el costo total. Y tienen que saber que para todo esto existe una tabla en donde me va a decir exactamente la cantidad de Rindex de una bebida de 1 litro, siendo gaseosa, o un vino, o un champán, ¿sí? Y en base a eso se calcula. Hay una tabla de medida, y en base a esa tabla de medida se utiliza, ¿sí? ¿Cómo asignamos el precio exacto a cada plato? Los costos de materias primas representan la mayor parte del inventario de la cocina, es aquello que debemos vender y que hay que asegurarse de que se encuentren dentro de un rango de precios razonable para que el restaurante se mantenga como un negocio rentable. Nosotros después vamos a ver cuánta cantidad de platos necesitamos para poder cubrir dentro de la planilla de punto de equilibrio, cuántos platos necesitamos vender para poder cubrir los gastos que me determinan ese punto de equilibrio, ¿sí? Es importante controlar el inventario y optimizar las materias primas. De esta forma sabremos fehacientemente cuánto cuesta preparar un plato y de cuánto dinero disponemos para hacerle frente a los gastos de operación. Eso es lo que yo les decía con respecto a que nosotros necesitamos empezar a manejar números un poco más ajustados, más reales y certeros, como para decir, mira, yo sí o sí empiezo a hacer promoción porque necesito llegar a esta cantidad de platos vendidos a este precio X, ¿sí? Sobre todo porque eso también nos va a decir a nosotros con respecto a cuánto nos falta para llegar a nuestro objetivo de cubrir costos, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el armado de la carta. Para poder controlar los precios de ventas de cada plato, en la carta se deberá sacar un promedio para las entradas, el valor obtenido
se comenzará, perdón, y del valor obtenido se comenzará a fijar los precios. Este procedimiento se repite con cada uno de los diferentes pasos, ¿no? Con esto lo vamos a ver un poco más adelante. La idea es que después ustedes puedan hacer la planilla de punto de equilibrio con los platos que ustedes utilizaron en su trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Es una clase que se las di a 1000, porque mi idea es que en realidad ustedes vean los conceptos principales y que nosotros con base a estos conceptos podamos ya, teniéndolos en cuenta, llevarlo a lo que es nuestra planilla de punto de equilibrio, que va a ser mucho más fácil de entender porque lo estamos llevando, todo esto que nosotros hoy vemos como algo de teoría, lo vamos a aplicar continuamente en todos los pasos que nosotros hagamos en la planilla de punto de equilibrio, lo vamos a utilizar. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido esta clase bastante rapidita, pero quiero que yo el PowerPoint se los voy a dejar cargado en el aula virtual y también se los voy a pasar en el grupo, así que, bueno, no, de hecho se los voy a dejar cargado en el aula virtual, ¿sí? Les mando un saludo grande y posterior a la primera clase práctica vamos a seguir viendo algunos conceptos que son complementarios a todo esto que estamos desarrollando del tema de costos. Saludos.